las notas, las presentaciones y todos los estudios relacionados a cada tema que presento. Ahí se lo envío, ahí está mi correo electrónico, carlitosmunoz@gmail.com. Me puede escribir y le puedo enviar. Tengo una lista de más de 100 correos electrónicos que hemos recibido durante esta semana en cuanto a esta temática y la gente que quiere saber. También nos pueden buscar en nuestra página, en Facebook, en YouTube, Amazing Facts Latino, la rama latina del Ministerio Amazing Facts, y también en mi página personal, Descubriendo el Apocalipsis, en YouTube y Facebook. Ahí también encontrarán muchos más temas que, como les expliqué, no me da tiempo de desglosar toda la temática aquí, solamente tenía una semana. Ahí están todos los temas y van a haber mucho más. Vamos a tener nuestro último tema, el poder del Evangelio eterno, parte número 2. Antes de empezar, quiero darle gracias especialmente al pastor Ricardo Marín, el presidente de la Unión de Costa Rica, que fue quien me hizo la invitación de venir aquí a Costa Rica. Una semana y media estuve en Limón, en inglés, y una semana aquí con ustedes. Gracias a todos ustedes, ha sido un placer, un privilegio estar aquí con ustedes. He quedado más encantado con Costa Rica y con los costarricenses, amén. Así que, aunque estamos nosotros en Puerto Rico, no estamos muy lejos y sobre todo estamos todos unidos por la sangre del Cordero de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, en este momento, Padre, me escondo detrás de la roca, me escondo detrás de tu manto de justicia, Padre, me escondo detrás de tu sombra, Señor. Que no sea yo el que hable, que no sea palabra de hombre lo que se menciona en esta mañana, sino solamente tu palabra, la palabra de Dios. Y que nuestras vidas puedan ser transformadas con el poder de tu evangelio. Gracias, Señor, por la bendición y el privilegio, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El sábado pasado, en la mañana, empecé con la temática sobre el problema con los prisioneros de guerra. Y los prisioneros de guerras son de las personas que más sufren en este mundo, no solamente porque están lejos de su familia, no solamente porque están encarcelados, sino también por el maltrato, por la tortura que sufren. Pero mayormente y peor que esa situación es cuando su país gana una guerra y el prisionero de guerra queda aún todavía preso en su país enemigo. Y la pregunta que se hacen los prisioneros de guerra cuando esto ocurre, cuando ya la guerra ha pasado, se preguntan, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué aún estamos aquí si ya nuestro país venció y ganó? Y la misma pregunta nos hacemos nosotros, porque parecemos prisioneros de guerra también en este mundo. También nosotros de muchas maneras nos comportamos como prisioneros de guerra. Y nos preguntamos, ¿por qué si Cristo ya venció en la cruz del Calvario a Satanás? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Cuál es la razón y el propósito? ¿Por qué estamos aquí todavía? El sábado pasado estudiamos 4 razones bíblicas por la razón que aún continuamos aquí, que Cristo no ha venido y que está esperando ya hace 2000 años. Esas 4 razones son: por la demora del regreso de Cristo Jesús, número 1, la falta de arrepentimiento en nosotros, la iglesia de la Odisea. Número 2, la falta de predicación y testificación del evangelio en nuestras vidas. Número 3, no hemos permitido al Espíritu Santo terminar la obra de restauración del carácter de Dios en nosotros. Y número 4, nuestra falta de fe en las promesas de Dios. Estas son las 4 razones, no son las únicas bíblicas que estudiamos por qué aún continuamos aquí. Pero me quiero enfocar en Mateo 24:14, porque dice Cristo: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cómo? Por testimonio a todas las naciones. ¿Y qué casa? Y entonces vendrá ¿qué cosa? Este versículo para mí es el versículo más claro que explica por qué seguimos aquí. ¿Por qué continuamos aquí? Cristo lo explica. ¿Por qué razón? Porque no se ha predicado el evangelio del reino por testimonio en todas las naciones. La razón, hermanos y hermanas, por la cual seguimos aquí recae sobre nosotros mismos. Porque Cristo dice que cuando el evangelio sea predicado por testimonio, entonces ¿qué vendrá? Entonces viene el fin. Entonces, si el fin no ha llegado, ¿cuál es la razón? Porque no hemos predicado y testificado del evangelio. Ahora, yo no creo que sea por falta de sinceridad. Yo creo que cada uno de los que están aquí, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, somos sinceros
en nuestra creencia, en nuestro deseo de servir y honrar a Dios. Yo no creo que sea por falta de sinceridad de nuestra parte. Y di la tesis de por qué yo entiendo que no se ha cumplido este hecho. ¿Y cuál es la tesis? La razón principal por la que hemos sido inefectivos y negligentes en predicar o testificar en el Evangelio del Reino es porque no conocemos o entendemos el Evangelio. Conocemos parte del Evangelio, se nos ha dado un pedazo del Evangelio, pero no se nos ha presentado el cuadro completo de lo que es Evangelio. Y por eso no hemos podido terminar y concluir la obra que Cristo nos encomendó a nosotros aquí en la tierra y la razón por la cual estamos aquí. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Tenemos que estudiar y saber qué es el Evangelio. Porque aparentemente ese es el problema. Ahora, en la Biblia nos menciona y explica qué es el Evangelio, claramente. Pero hay un versículo que yo compartí con ustedes, que fue la lectura bíblica, que entiendo que es el versículo más claro, más contundente, más preciso y más poderoso en cuanto a lo que es el Evangelio de Dios. ¿Y cuál es ese versículo? Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Y cómo dice? No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el ¿qué? ¿Porque es el qué? Se nota que ustedes no estaban aquí el sábado pasado. La hermana se acuerda. Porque ahí la palabra poder es ¿cuál palabra? Dunamis, que significa ¿qué? ¡Pum! Ahora vamos a leerlo nuevamente. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es Él. Mire, los están viendo en todas partes del mundo. Amazing Facts Latino tiene audiencia en Europa, en toda Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y en quién sabe más partes del mundo. Mi esposo me dijo que hasta de Italia nos estaban viendo. Y eso es lo que ustedes, Costa Rica, van a representar al mundo. Vamos a tratarlo otra vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es Él. Ah, bien. Voy a dar una oportunidad más. Yo lo voy a hacer primero y después ustedes me siguen, ¿está bien? Porque Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el ¡pum! De Dios para salvación a todos los que creen. ¿Vamos? Ahora ustedes, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es Él. Es el poder de Dios, amén. Para salvación ¿a quién? A todo aquel que ¿qué? A todo aquel que cree. Ahora Pablo en el versículo 17 va a explicar qué es ese poder, qué es ese ¡pum! ¿Qué es ese dunamis, esa dinamita que trae salvación de Dios sobre el pecado? ¿Y cuál es? Porque en el Evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios es que es revelada de fe y en fe. Antes de continuar tenemos que explicar lo que es la palabra justicia. ¿Por qué? Porque la traducción al español puede traer confusión. En inglés, la palabra para justicia que aparece ahí es la palabra righteousness. Righteousness, que significa estar lleno de lo recto y lo correcto. Pero en español el problema con utilizar la palabra justicia es que se puede confundir esa palabra justicia con el concepto legal de un tribunal cuando se busca o se procura justicia en un caso civil o en un caso legal. Y se dice, la justicia entonces es un elemento legal. Pero en esa frase ahí, en español usan justicia para ambas palabras y puede crear confusión. La palabra justicia ahí en inglés me encanta. De hecho, la única palabra en inglés que me gusta más que en español es la palabra righteousness. Déjame mostrarle bíblicamente lo que significa esa palabra justicia en su correcto contexto. Noten aquí, Salmos 92:15. El Señor es ¿qué? Recto, y en Él no hay ¿qué? Injusticia. Y dice de Dios, amaste ¿qué cosa? La justicia, y ¿qué aborreciste? La maldad. Aquí claramente, de manera muy clara y muy sencilla, explica lo que es la justicia. La justicia, según este versículo, es lo contrario a la maldad o el pecado. ¿Están conmigo? Porque dice que Dios ama la justicia, pero aborrece la maldad y el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es recto, justo, y en Él no hay ¿qué? No hay injusticia, no hay maldad, no hay pecado. ¿Cuántos están conmigo? Amén. En otras palabras, miren otro versículo, 1 de Juan 5:17. Toda injusticia, ¿qué es? Pecado.
Y primera de Juan 3:4 dice, y el pecado es transgresión de la ley. En otras palabras, podemos decir, uniendo estos dos versículos, que toda injusticia es ¿qué? Transgresión de la ley. Toda injusticia es transgresión de la ley, o de manera contraria, opuesta, podemos decir que toda justicia, ¿qué es? Guardar y obedecer la ley. ¿Están conmigo o no están conmigo? Aquí en la lección en la lección de los niños se habló de ¿qué? De los 10 mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Le enseñamos a los niños lo importante que son los 10 mandamientos y queremos levantar esos principios de santidad y de justicia en nuestras vidas. Conclusión: la injusticia o unrighteousness es pecado o transgredir la ley de Dios. En otras palabras, es no vivir en armonía con la voluntad, con la palabra, con la ley de Dios. Viceversa, la justicia o righteousness es no transgredir la ley de Dios o es vivir en armonía con la voluntad de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? ¿Está claro o no está claro eso? Ahora, ¿por qué entonces regresamos? Porque la pregunta es, pero Carlos, nosotros no podemos vivir en armonía con la ley de Dios. Nos es imposible al ser humano en su naturaleza caída obedecer y vivir en armonía con la ley de Dios. Y eso es completamente correcto. Estamos 100% de acuerdo. Pero noten lo que dice el Evangelio. Porque el Evangelio de Cristo es el ¡pum! De Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio, ¿qué dice? La justicia, the righteousness of God, es que revelada de fe y en fe. El Evangelio no es la manifestación o la revelación de la justicia humana, del poder humano, de la capacidad humana, de los méritos humanos, de la fuerza humana, del conocimiento humano, del intelecto humano, de los métodos humanos. El Evangelio es que el poder de Dios y la justicia de Dios, siendo que revelada o manifestada. ¿Están conmigo? Noten que la misma vida de Jesús es la más perfecta y completa manifestación de la justicia de Dios, de la rectitud de Dios, de la santidad de Dios. La vida de Cristo recoge de manera completa, perfecta y hermosa lo que es la revelación o la manifestación de la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero Cristo mismo explicó y mostró, como vino como un ser humano, en el ser humano no existe ningún poder. En el ser humano no existe ninguna capacidad para poder vivir en armonía con la voluntad de Dios. Cristo dice en Juan capítulo 5, versículo 30 y 14:10, yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Qué está diciendo? Yo soy incapaz, dice Cristo, en poder vivir en armonía con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la clave entonces para que esa justicia perfecta y completa de Dios se pudiera manifestar en Cristo Jesús? Él dice que, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué dice? Él hace las obras. ¿Quién fue el que hizo que se manifestara la justicia y el poder de Dios en la vida de Cristo Jesús de manera completa, perfecta, intachable, sin mancha? ¿Quién fue? El Padre, por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Noten lo que dice Efesios capítulo 1, 19 y 20. La supereminente grandeza ¿de qué? De la hermanita lo agarró y algunos. La supereminente grandeza de su poder. ¿Para con quién? El poder infinito e ilimitado de Dios para con el ser humano. Me quitaron la presentación. Los que ¿qué? Los que creemos. Y noten lo que dice. ¿Según qué cosa? La operación del poder ¿de qué? De su fortaleza, la cual operó ¿en quién? La vida de Cristo, la vida de justicia y de santidad,
La vida en armonía con la voluntad de Dios que Cristo manifestó aquí no fue por sus fuerzas, su poder, sino fue ¿quién? Fue el poder del Padre manifestándose en Él por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando regresamos a lo que es la explicación del Evangelio, dice que es que el poder, el boom, la justicia de Dios revelada ¿cómo? De fe. La única manera que la justicia de Dios se puede revelar es por medio de la fe. Pero quiero que noten algo. Este versículo no está hablando de Cristo Jesús. ¿Por qué? Cristo ya había muerto. Cristo ya había resucitado y ascendido al cielo. Así que cuando Pablo habla de la revelación, de la justicia y el poder de Dios en su vida, en la vida de los cristianos, está hablando de en ti y en mí. No está hablando meramente de lo que el Padre pudo hacer en Cristo, sino de lo que el Padre quiere hacer en ti y en mí. Y por eso dice, y como está escrito, ¿qué cosa? Mas el justo por la fe, ¿qué cosa? En otras palabras, la misma vida de poder, la misma vida de santidad, la misma vida de rectitud, la misma vida en armonía con la voluntad de Dios que Cristo vivió, la Biblia dice que Dios quiere manifestarlo y revelarlo en usted y en mí. ¿No me creen? Vayan conmigo a Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan capítulo 14. Aquí no es palabra de hombre. Dios me libre, Señor, por favor, de que yo diga y hable palabra humana. Que todo lo que yo diga, Señor, y todo lo que sea expresado sea por medio de ti, por medio de tu palabra y por medio del Espíritu de profecía. Juan capítulo 14, vayan conmigo por favor. El Evangelio de Juan capítulo 14. Si usted no ha tenido una experiencia personal con el capítulo 14 de Juan, esta va a ser su primera experiencia poderosa. Juan capítulo 14, versículo 6. Cuando estén ahí, digan amén. Juan 14, 6. ¿Estamos ahí? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿cómo? Así que él está describiendo ¿qué cosa? El camino del regreso al Padre. Versículo número 7. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocerán y lo habrán visto. Felipe le dijo: Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No literalmente, sino en carácter. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame al Padre? Versículo 11, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en dónde? El Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que ¿quién? El Padre que mora en mí, ¿qué cosa? ¿Quién es el que hacía la obra de Cristo en este mundo? El Padre morando en Cristo. Cristo sabía que no podía depender y confiar en su naturaleza humana, porque la naturaleza humana es incapaz de serle fiel a Dios. Cristo supo que solamente en una confianza y una fe total y absoluta, constante, consistente y diaria, confiando en el poder del Padre, que era que se iba a manifestar en él para que se pudiera cumplir lo cometido y la razón por la que él vino aquí al mundo. Amén. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. En otras palabras, esto que estoy haciendo aquí terrenalmente no es humanamente posible. Créelo por lo que estoy haciendo, que es la obra de Dios en mí. Y sigue diciendo, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿qué cosa? Él, dilo, Él las hará. ¿Qué? Jesús, ¿qué estás diciendo? El que cree en mí, el que tiene fe en mí, así como yo tengo fe
en las promesas y en la palabra de mi Padre. Así como el Padre mora en mí, yo voy a morar en ustedes por medio del poder del Espíritu Santo. Y las mismas obras que yo estoy haciendo aquí en la tierra, ustedes también las van a hacer. No, imposible. ¿Cómo es posible que nosotros podamos hacer lo mismo que hizo Cristo aquí? Si Cristo resucitó a muertos. Pregunta, ¿los discípulos resucitaron muertos? Cristo sanó a los enfermos. Pero esa no es la obra principal que está hablando, porque eso es simplemente una manifestación de ese poder en cuanto a eso. La manifestación más grande fue que Cristo vivió una vida en armonía con la voluntad del Padre, venció la tentación, venció el pecado y venció a Satanás. Esa es la obra más grande. Y vivió una vida de completa entrega y amor por el prójimo y por vindicar el carácter de Dios. Esa es la obra más grande. ¿Por qué? Porque esto es egoísta. Y ceder el yo, poner el yo a un lado constante y consistentemente para que el poder y la justicia y el amor de Dios se pudiera manifestar en nosotros. Eso sí es un milagro. Y Cristo dice, el que cree en mí, así como las obras que yo he hecho, ustedes también las harán. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Por qué no vemos eso? 2000 años han pasado. ¿Por qué no estamos viendo la promesa que Cristo dijo? Que lo mismo que Él hizo, que el Padre hizo por medio de Él, ¿por qué usted y yo no lo estamos experimentando? ¿Por qué no lo estamos viendo? 4 razones. Número 1, 4 razones principales por qué no vemos esta promesa del Evangelio cumplirse todavía. Esta es la parte del Evangelio que ha sido olvidado, puesto a un lado, ignorado lamentablemente. Y la que yo razón creo que es la que estamos aquí todavía. 4 razones por las cuales esa promesa de Jesucristo en Juan 14 no se ha cumplido en ti y en mí. Y Dios no es hombre para que mienta. Si Dios dijo, cumplirá. Primera razón, no lo sabíamos. Quizá usted está aquí y usted decía, yo nunca había escuchado semejante cosa. A mí lo que me dijeron fue, acepta al Señor Jesucristo, arrepiéntete, bautízate, agarra un folleto de escuela sabática, siéntate ahí, conviértete en diácono, en diaconisa y vive así normal y ya, eso fue lo que me dijeron y no te preocupes. Este evangelio que yo les estoy enseñando, hermanos y hermanas, usted no lo va a encontrar en ninguna otra iglesia. Y muy rara a la vez lo va a encontrar en la iglesia adventista. Pero este es el evangelio, porque yo no estoy dando palabra de hombres aquí. Yo estoy dándole palabra de Dios. Y cuando yo entendí esto, mi mente explotó. ¿Por qué? Yo no lo sabía. Yo no sabía eso. Segundo grupo, ¿son quiénes? No sabemos cómo. Carlos, sabemos lo que dice la Escritura. Ya escuché esto, ahora lo sé, pero no sé cómo. Yo trato de hacer las cosas bien. Yo trato de vivir en armonía con la voluntad de Dios, pero sigo cayendo, sigo flaqueando, sigo débil. Tercer grupo, y aquí viene el problema. Los primeros 2 grupos no es problema, hoy lo vamos a resolver. El grupo 3 y el grupo 4 son los problemas verdaderos. ¿Cuál es el grupo 3? No creemos que es posible. No. Eso es imposible lo que tú estás predicando. Eso es imposible lo que tú estás diciendo. Que el ser humano aquí en esta tierra pueda vivir en armonía con la voluntad de Dios es imposible. Y el cuarto grupo es peor que el 3. No queremos. No. Casi siempre el grupo número 4 usa el argumento del grupo número 3 para no decir que es que yo no quiero vivir en santidad. Es que yo no quiero vivir. ¿Por qué? Porque estoy demasiado a gusto con los deseos y placeres de este mundo. Y no quiero una vida de santidad. No quiero una vida de entrega constante y completa. Yo quiero ser cristiano, quiero salvarme, quiero ir al reino de los cielos, quiero esas cosas,
pero también quiero disfrutar y deleitarme de los placeres de este mundo. Y usan la excusa del grupo número 3. ¿Están conmigo? Y por eso seguimos como prisioneros de guerra. Por eso seguimos aquí arrastrándonos en nuestra vida cristiana mediocre. Vamos a resolver 2 problemas. El primer grupo ya está resuelto. ¿No lo sabía? Ya lo sabes. El cuarto grupo no hay nada que yo pueda hacer por ellos, a menos que ellos digan en su corazón: Señor, si estoy errado, por favor, muéstrame tu voluntad. Yo les voy a mostrar evidencia para que usted vea. Y el grupo número 3, no creemos que. ¿Cuál es el grupo número 3? No creemos que es posible. Carlos, y mire, yo me he encontrado con mucha gente en diferentes niveles que dicen: lo que usted está predicando es mentira. No es posible para el ser humano vivir en armonía con la voluntad de Dios, vivir en armonía con los 10 mandamientos. ¿Acaso no se lo enseñamos a los niños? Que los 10 mandamientos son los principios de santidad, pero luego le decimos: sí, esos son, pero olvídate que tú no los puedes alcanzar. Tú no puedes llegar a vivir en armonía con esa ley. Eso es una contradicción. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, primero voy a empezar con el primero que dijo que el ser humano no puede vivir en armonía con la ley de Dios. ¿Y saben quién fue ese? Satanás. Noten lo que dice, deseado de toda la gente. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban la voluntad de Dios, ¿qué hacía Satanás? ¿Ven que mi acusación es correcta? Dios es injusto, Dios no es bueno, porque Dios le ha dado una ley al ser humano que el ser humano no puede vivir en armonía con ella. Y durante esta semana, fueron las 3 acusaciones que les expliqué. Número 1, que Dios es egoísta y exige pero no sacrifica nada. Ya mostramos que eso es erróneo. Número 3, no se puede confiar en Dios para resolver el problema de la maldad, la muerte y el sufrimiento. Ya resolvimos ese problema. Pero el segundo no hemos resuelto completamente todavía. Lo iniciamos en la semana, pero no hemos terminado. ¿Y cuál es? Que Dios es injusto porque es imposible que los seres creados vivan en armonía con su santa ley. Noten, mensajes selectos, tomo 3. Satanás declaró que el hombre no podía obedecer la ley de Dios. El Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa del Señor. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre, ¿para qué? Dígalo, ¿para qué? Para revelar, para manifestar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Ese es Romanos capítulo 1, 16, 17. Ese es el evangelio. La parte que ha sido olvidada. Nos hemos enfocado en la sangre derramada. Gloria a Dios por esa. Pero hemos ignorado la sangre esparcida del Cordero de Dios, que su propia vida siendo impartida a la gente inválido, incapaz de vivir en armonía con Él. Sigue la cita. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo ¿qué? Prisioneros de guerra. Son míos. Y eso mismo lo dijo Cristo en Juan capítulo 8, 32. Todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo del pecado es. ¿Están conmigo? ¿Y por qué somos esclavos? Romanos 8:7. ¿Dónde existe la esclavitud? En la mente carnal. La mente carnal es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Ni tampoco puede. La naturaleza egoísta no quiere someterse, quiere hacer sus propias cosas, quiere seguir sus propios métodos, sus propios planes, sus propias ideas. No quiere someterse, no quiere rendirse completamente y constantemente. A veces rendimos unas cosas. Yo le doy mi tiempo a Dios, le doy el sábado a Dios, le doy esto a Dios, pero el dinero, no. En eso yo no puedo confiar en Dios. Otros confían su dinero a Dios, confían en otras cosas a Dios, pero no le dan su tiempo.
Y esa es la acusación del diablo. Y por eso dice Romanos 7:14, hablando de qué, de prisioneros de guerra, esclavos. Yo soy qué, carnal, vendido, esclavizado bajo qué, bajo el pecado. A causa de mi naturaleza caída, tú y yo somos incapaces. No tenemos la capacidad para poder vivir en armonía con la voluntad de Dios. ¿A causa de qué? De nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Pero Romanos 6:12, que no reine, que no gobierne el pecado en nuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcas en sus concupiscencias. Nadie dijo amén. ¿Qué dice el Evangelio? Que nosotros no tenemos que someternos y ceder ante la gobernación del pecado en nuestra naturaleza carnal, sino que nosotros no tenemos que obedecerlo en las concupiscencias o en los deseos distorsionados, egoístas, carnales de este mundo. Dios dice, usted no tiene que ceder ante él, usted no tiene que ser gobernado por ellos ya. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque Cristo dice, todo aquel que hace pecado es que esclavo del pecado es, pero luego dice en el mismo capítulo, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare de la esclavitud del pecado, seráis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Cristo dice, venido, ¿para qué? Para pagar la penalidad por el pecado, pero también para romper con el yugo de la esclavitud del pecado que existe en el ser humano. Para que el ser humano no siga siendo esclavo del pecado. Para que el ser humano pueda vivir en armonía con mi palabra y con mi voluntad. Y esa promesa empezó en Génesis 3:15. Vendrá la simiente y la simiente traerá enemistad entre Satanás y la humanidad. ¿Por qué la simiente tiene que traer enemistad entre Dios, entre Satanás y la humanidad? Porque había armonía con la caída. Y la Biblia promete, yo voy a romper con esa armonía que existe entre Satanás, entre el pecado y la humanidad. ¿Y cómo lo rompe? Con la cruz del Calvario. Amén. Con el amor de Dios que constriñe el corazón humano y dice, cuán grande es el amor de Dios que pagó por nuestros pecados. Puso su vida eterna en peligro por salvarnos a usted y a mí. ¿De qué cosa? Del pecado. Para que no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Y la profecía dice que después, tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía, ¿qué? Te guía al arrepentimiento. Cuando vemos el amor de Dios, cuando vemos la bondad de Dios, el corazón humano no puede ser más que romperse en pedazos y decir, Señor, perdóname, porque por mis pecados muriste, Señor. Y ahora, Señor, yo no quiero nunca más pecar. ¿Y qué dice Dios cuando el ser humano dice, Señor, nunca quiero deshonrarte, nunca más quiero pecar, quiero vivir en armonía con tu ley? ¿Qué dice Dios? No hay manera de resolver eso ahora, así que espérate hasta que yo regrese. ¿Eso es lo que dice? Jamás. Esa es la oración, la única oración que se contesta inmediatamente. Señor, ayúdame con mi pecado. Ayúdame con mi orgullo. Ayúdame con mi lujuria. Ayúdame con mi soberbia. Ayúdame con mi vanidad. Ayúdame, Señor. Y el Señor inmediatamente, ¿y cómo lo hace? Por medio de su obra, ¿como qué? Como sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, hermanos y hermanas, ya Cristo nos prometió liberarnos de la prisión en la cual nos existimos, en el cual nosotros nos hemos aceptado. Hemos aceptado esta condición y dicho, pues así soy y no puedo hacer nada para resolverlo. Así que nada, me pongo el cinturón de seguridad, pongo el carro en cruise control y espero que Cristo venga, porque cuando Él viene va a resolver el problema. El problema lo quieres resolver ahora en tu vida. No, Carlos, y esto es lo que me dicen. Carlos, eso solamente será posible, lo que tú estás diciendo, cuando Cristo regrese y nos dé un cuerpo nuevo. Cuando ya no tengamos este cuerpo con tendencias e inclinaciones hacia el egoísmo, hacia lo carnal y hacia lo mundano, entonces es que podremos ver la victoria sobre el egoísmo y el pecado. ¿Y sabe lo que yo le digo a eso?
No porque yo lo digo, porque la misma Biblia lo explica. Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75, hablando del pacto eterno. ¿Serviremos dónde? Delante de Él, en santidad y justicia. ¿Cuándo? No. Ustedes no leyeron eso. Serviremos delante de Él en santidad y justicia. ¿Cuándo? Todos los días. Yo le expliqué, yo no sé si ustedes estaban aquí, delante de Él. Yo era un sinvergüenza de primera categoría en este mundo. Estaba haciendo todas las cosas equivocadas, en todos los lugares equivocados, con todas las personas equivocadas. Y usaba, no tengo que glorificarme, pero envuelto en las drogas como usted no se imagina. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando yo estaba delante de mi papá y de mi mamá, yo no consumía drogas. Yo no era tentado a consumir drogas. ¿Saben por qué? Porque respetaba y honraba a aquellos que me habían traído a este mundo y que habían sacrificado tanto por mí, y yo no quería que ellos vieran lo que me pasaba cuando yo hacía esas cosas. Yo no era tentado a usar drogas frente a mi papá y mi mamá. Cuando usted vive delante de Dios todos los días y usted está contemplando y sabe quién está contigo constantemente y lo entiende, usted tampoco será tentado en caer. Vendrá, puede ser la tentación, pero usted se va a acordar de quién está al frente de usted. Y usted va a decirle: Señor, dame poder para no ceder ante la tentación. Amén. ¿Quieren otro versículo? Romanos capítulo 1, 3, versículo 21 al 26. Mas ahora la justicia de Dios es manifestada. Esto es paralelo a Romanos 1, 16, 17. Dice, ¿la justicia de quién? Nunca olviden que es la justicia de Dios. ¿Qué es la qué? La fe de Jesucristo. Noten, ¿para quiénes es esta justicia y la fe de Jesús? ¿Para quién? Para todos y sobre todos los que ¿qué? Usted primero tiene que creerlo. Y para creerlo tienes que saberlo primero. Y noten lo que dice aquí. Para manifestar su justicia, ¿dónde? Ahora. ¿En quién? En ti y en mí. Gloria a Dios. Ay. Yo sé, es difícil de asimilar porque nos han dicho otra cosa casi toda nuestra vida. Un versículo más. Y le puedo dar montones de versículos, pero por asunto de tiempo solo le estoy dando 3. La Biblia dice, con 2 o 3 testigos es suficiente establecer una verdad. Próximo, 2 Corintios 4, 10 al 11. Para que también la vida de Jesús, la misma vida de santidad de Jesús, se manifiesta ¿en dónde? Carlos, eso es cuando tengamos el cuerpo nuevo. Eso no es este cuerpo. Mira lo que dice el versículo. Para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en dónde? En nuestra carne mortal. En este cuerpo que usted tiene ahora, Dios quiere manifestarse con poder. Amén. Dios quiere romper los lazos del poder del pecado que tiene en tu vida. ¿Para qué? Para hacer de ti una joya y que la gloria de Dios se pueda manifestar y revelar por medio de ti aquí en este mundo. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo es posible que el poder, la justicia, la santidad de Dios que se manifestó en la vida de Cristo Jesús pueda manifestarse en mi vida? Solamente hay una manera. Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, ¿qué hará? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Gloria a Dios. El Espíritu Santo entra dentro del ser humano y ¿qué hace? Revive este cuerpo muerto al pecado y a los deseos carnales y al orgullo. Y el Espíritu Santo toma y subyuga el poder de la naturaleza caída y restaura y limpia los deseos y los intereses y los pensamientos como los del Señor Jesús. Y restaura la mente de Cristo en nosotros. En este cuerpo eso es. Así como el Espíritu Santo revivió el vientre muerto de Sara, que no podía producir fruto, y revivió a Abraham, que están ya de 100 años y no podían concebir. El Espíritu Santo revivió esos cuerpos mortales para producir el fruto del Espíritu, la simiente prometida. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo
y conmigo. Yo no acostumbro usar muchas citas del Espíritu y Profecía en mis predicaciones. Muy rara a la vez. Pero hoy le voy a dar varios para que no digan que es palabra de hombre. Ese es Carlos el que está hablando. Ese es Carlos que está malinterpretando las Escrituras. Para que no digan que soy yo. Yo prefiero que hable otro en mi lugar. Dice, el deseado de toda la gente. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir con energía modificada, no con energía modificada, sino en la que, en la plenitud del poder divino. Segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice que nosotros, Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir vidas de santidad, vidas de pureza. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo y ser participantes de su naturaleza divina. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Y noten lo que dice. Por el Espíritu es purificado el corazón y por el Espíritu llega a ser el creyente, ¿qué cosa? Partícipe de la naturaleza divina. La omnipotencia de Dios entra dentro de nosotros y toma el control si lo dejamos. ¿Y qué ocurre cuando dejamos que el Espíritu Santo, el poder infinito de Dios, entra en este cuerpo muerto al pecado? ¿Qué ocurre? Cristo ha dado su Espíritu como poder divino, ¿para qué? Para vencer todas las tentaciones hacia el mal, hereditarias y cultivadas. Gloria a Dios. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo está diciendo la sierva del Señor. Y para grabar, ¿qué cosa? Su propio carácter, ¿dónde? En su iglesia. Ese es el Evangelio. La conclusión del Evangelio. El carácter, la mente, la fe de Jesús en su pueblo. ¿Para qué? Para ponerle fin a este mundo. Eso es lo que Dios está esperando y anhelando. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu Santo iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios, ¿que es cuál? La del amor. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. Escuche bien esta última oración. El honor, la reputación de Dios, el honor y la reputación de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Dios ha puesto su trono, Dios ha puesto su reputación, Dios ha puesto su honor en tela de juicio, en peligro aquí. ¿Para qué? Con la promesa del pacto eterno de que Él iba a restaurar su carácter en la humanidad caída. Y que el ser humano caído iba a decirle: Señor, ya no anhelo vivir más para yo. No quiero vivir más para este mundo. No quiero vivir más para los deseos de la carne. No quiero vivir más para las cosas y los placeres de este mundo. Yo quiero vivir únicamente y exclusivamente para tu gloria y tu vindicación. Gloria a Dios. Esa es la mente de Cristo. Y ahora terminamos con el grupo 2. Mire, son las 12. Ya yo sé que la barriga usted le está picando. Si usted se quiere ir, váyase. Yo no me voy a molestar. Me quedan unos 10 o 15 minutos. Yo no me voy a molestar si usted se quiere ir. Si usted no puede controlar el hambre, váyase. Si usted tiene diabetes y necesita insulina, váyase, no se preocupe. Pero Dios me dio un mensaje para ustedes hoy en esta mañana. Y yo lo voy a terminar. Amén. La pregunta es, ¿cómo? No sabemos cómo. Carlos, he tratado toda mi vida de querer vivir en armonía con la voluntad de Dios. He hecho todo lo posible y no puedo. Sigo cayendo en el mismo pecado. Sigo cayendo en el mismo problema. Sigo cediendo ante la misma tentación. Carlos, ¿cómo es que se puede? ¿Cómo es posible, Carlos, que esta promesa de Dios se pueda cumplir en nosotros? ¿Recuerdan la historia del barco que estudiamos el sábado pasado? Y que los discípulos, cuando vino la tormenta, ¿qué pasó? Se acobardaron.
No estaban listos ¿para qué? Para el conflicto final, los vientos, Apocalipsis 7. ¿Y qué hizo Cristo? Paró los vientos. Ellos no sabían del poder de Dios. Pero luego hay otra historia en la misma situación. Y ahora dice que cuando llegó la tormenta y los discípulos estaban en el barco, adivinen qué hacían. Ahora dijeron, nosotros sí podemos. Y remaban duro y duro y más duro y más duro, diciendo, nosotros sí podemos. Nosotros podremos hacerlo. Nosotros podemos lograrlo. Sigan, sigan. Y no podían. Y luego vieron a Cristo caminando sobre el agua. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, yo quiero. Pregunta, ¿es posible humanamente caminar sobre el agua? Imposible. Cristo está caminando sobre el agua. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Pedro quiso caminar sobre el agua. Pregunta, ¿Pedro caminó sobre el agua, sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Porque Él es Dios? Porque Él vio algo imposible que Cristo estaba haciendo y Él dijo, si Cristo lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Y creó y confió en eso. Y cuando estaba mirando a Jesús, ¿cómo estaba? Sobre el agua. Pero tan pronto dejó de mirar a Jesús, ¿qué pasó? Cristo nos está mostrando en esta historia que lo que es imposible para el ser humano en su propia capacidad y poder de vivir en armonía con la voluntad de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Cristo le da el poder a nosotros hacer lo que parece una obra sobrenatural. Cuando yo entré en la iglesia, había un grupo que una vez me agarró en un almuerzo y me dijeron esto: Carlos, tú tienes que aprender a ser perfecto. Carlos, tú tienes que aprender por tus propias fuerzas a ser perfecto como Cristo. ¿Por qué? Porque cuando cierra el tiempo de la gracia y venga y hay un tiempo sin intercesor, Carlos, tú tienes que aprender ahora, aprender a caminar sobre tus propios pies y tu propia fuerza y ser, porque en ese momento Dios no te va a ayudar ni a sostener. Eso se llama perfeccionismo, carne santa. Yo puedo. ¿Y saben lo que me pasó por esos primeros años? Trataba y trataba y trataba y trataba, y mientras más trataba, ¿qué me pasaba? Más me hundía en el pecado. Hasta que entendí algo. Camino a Cristo. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal que fracasará. La razón por la cual usted y yo seguimos cayendo es porque no estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de nosotros. Y eso siempre traerá fracaso. Pero el Señor Jesús dice: separados de mí, nada podáis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo y nuestra unidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a tener la fe de Jesús, la vida de consagración de Jesús. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer la obra que Él anhela hacer en nosotros. Sigue la cita. Solo estando en comunión con Él. ¿Cómo? Diariamente. Y permaneciendo en Él, ¿cómo? Cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Ahora, una vez una persona me dijo: Carlos, es imposible yo estar conectado con Dios diariamente, consistentemente, cada momento del día. ¿Y sabe lo que le dije a la persona? Yo le dije: ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes no están pensando en sus hijos o en sus hijas todo el día? Levánteme la mano. ¿Verdad que sí? Quizás no al frente porque están haciendo algo, pero usted siempre tiene presente a sus hijos. Todo el tiempo, ¿qué estarán haciendo? ¿En dónde estarán? ¿Estarán bien? ¿Cómo estarán? Un padre y una madre siempre está pensando en sus hijos, aunque sea en la parte de atrás de la cabecita, siempre está consciente y los tiene en mente. ¿Será posible que nosotros podemos estar pensando en nuestros hijos y nuestras hijas constantemente y consistentemente y que no podamos pensar en la gloria de Dios? ¿Me están entendiendo? Claro que es posible.
Que estemos constantemente, sea lo que sea que estamos haciendo, estamos conectados con Dios. Amén. Sigue la cita. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también, ¿qué cosa? El consumador. Ocupa el primer lugar, el último lugar y todo otro lugar. Estará con nosotros no solamente al principio y al fin de nuestra carrera, sino ¿cuándo? En cada paso del camino. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo. Te preguntarás, y esto es lo más importante, ¿cómo permanecemos en Cristo? ¿Cómo puedo yo permanecer en Cristo como Él en el Padre? Pues del mismo modo en que lo recibiste al principio, el justo por la fe vivirá. Tienes que creer y confiar en la promesa. Por la fe llegaste a ser de Cristo y por la fe tienes que crecer en Él. Tienes que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida, darle a Él para obedecerle en todo lo que os pide y debes recibirlo todo a Cristo para que more en donde, en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador y os dé poder para obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la vida de Jesús, una vida constantemente, consistentemente, diariamente, hora a hora, minuto a minuto, pensando en la gloria, en la vindicación del Padre y en la salvación tuya y mía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se están gozando o no están gozando? ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo esto es posible para mí? Con Cristo estoy ¿qué? ¿Qué tengo que hacer cada día? Crucificar el yo. Diariamente, constantemente, porque el día que usted no crucifica el yo en sus fuerzas, en sus intenciones, en sus pensamientos, en sus planes, en sus motivaciones, el día que tú no subyugas el yo a la palabra de Dios, es el día que el yo domina. Juntamente crucificado con Él, y ya no vivo yo, más ¿quién? Más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, esta carne caída, mortal, lo vivo como en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan de Dios, hermanos y hermanas. Ese es el plan de Dios de restaurar. Y noten esta cita deseada de toda la gente. Dios desea manifestar, revelar por medio de ti la santidad, la benevolencia y la compasión de su propio carácter. Yo puedo hacer esto todo el santo día. Cita tras cita, tras versículo. Es lo mismo, no hay manera de darle vuelta a este asunto. Yo no creía esto. Yo pensaba que yo estaba esclavizado, prisionero a una vida de pecado, a una vida de desgracia, de que el pecado domine mi vida. Yo no podía controlar mis deseos, yo no podía controlar la lujuria, yo no podía controlar las cosas de mi vida. ¿Saben por qué? Porque no me habían explicado esto. Y después cuando me lo explicaron, uno me lo explicó mal, diciendo que yo tenía que hacerlo. No, hermano y hermana, Dios desea manifestar por medio de ti su santidad, su benevolencia y su compasión de su propio carácter. Y note lo que dice: la vida de Cristo, ¿dónde? En nosotros produce ¿qué cosa? Los mismos frutos que en Él. Gloria a Dios, viviendo en Cristo, aferrándonos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, llevaremos fruto según la semejanza de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted no lo quiere creer, eso es problema suyo. Yo hice mi trabajo de entregarle el menú. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Porque también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Desde antes de la creación, Dios se estaba deleitando y gozando en salvarnos a nosotros. Amén. No solamente de la penalidad por el pecado, que es la muerte, sino también del poder del pecado. ¿Y cómo lo iba a hacer? Impartiendo la vida de Cristo, impartiendo su fe, su amor en nosotros, para que Él pudiera revelar, manifestar
la misma vida de Jesús en ti y en mí. Hermano y hermana, usted no tiene que seguir viviendo como prisionero de guerra, porque Cristo te libertó, no solamente de la penalidad por el pecado, sino también nos ha dado en el Espíritu Santo el poder para vencer el poder del pecado. Y que usted pueda vivir una vida de santidad y justicia. La pregunta es si tú lo anhelas y lo deseas. Si tú lo quieres o quieres seguir deleitándote en este mundo, porque no hay excusa. La razón por la cual tú vives, la razón por la cual tú existes en este momento, la razón por la cual Dios te trajo a este mundo fue ¿con qué propósito? A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los ¿qué? Y los formé. ¿Cuántos dicen amén? Tú fuiste creado para la gloria de Dios, para que Dios pudiera manifestar su poder, su santidad, su justicia, como hizo en Cristo Jesús, para que Él lo pueda hacer en tu vida también. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto para terminar, ¿cuántos quieren decir, Señor, yo quiero cumplir el propósito con el cual me has creado? Yo quiero darte gloria en todas las cosas. Yo quiero vivir una vida de santidad, una vida de consagración, una vida de justicia como Cristo la vivió, Señor. Y reconozco que no puedo, que no tengo, pero yo quiero que tú cumplas tu promesa en mí. Y yo hoy quiero ponerme en el lugar diariamente, consistentemente y constantemente para que tú puedas revelar y manifestar tu justicia, tu poder, tu santidad, tu fe en mí. ¿Hay alguien que se quiere poner en pie esta mañana y decir, yo anhelo? Póngase en pie si es tu deseo. Amén. Pregunto, cuando hacen llamado, ¿cuánta gente se para siempre? ¿Todo el mundo? ¿Verdad que sí? Casi siempre la mayoría de la gente se levanta. Todo el mundo quiere ir al reino de los cielos. Todo el mundo quiere vivir en santidad. Todo el mundo quiere que el poder de Dios y la justicia de Dios y la vida de Cristo se manifieste en su vida. Todo el mundo dice que sí. Todo el mundo se para. No te preocupes que tú no eres la única persona. Siempre es igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay 3 grupos de personas aquí en esta mañana. Ya son las 12. 3 grupos. Usted se paró simplemente porque todos los demás se pararon. Pero usted no tiene ningún deseo, ningún interés de vivir y poner su vida en armonía con Dios. Usted no quiere y no lo anhela, no lo desea. Y se paró solamente para que no le digan, mira fulano, párate, ¿qué pasa? O mamá y papá, chacho, párate, no me hagas pasar vergüenza en la iglesia. Otro grupo dice, sí, sí. Pero sale por esa puerta y sigue viviendo la vida loca. Un buen adventista de sábado que viene y poncha para entrar a la iglesia. Vine a la iglesia, o escuché el culto, salí, ponché, puse en mi lista. Hoy fui a la iglesia sábado, Señor, apúntamela allá arriba, Señor. Señor, hoy no comí cerdo, Señor, apúntamela. ¿Saben quién hace una lista en la Biblia? El fariseo, apuntando todas las cosas buenas que hace y todo lo malo que deja de hacer para que Dios lo mire. Eso es justificación por obras. Pero hay un grupo de personas aquí en esta mañana que es sincero. Independientemente cómo yo termine este tema, cuando salga por esa puerta va a decir, Señor, yo no quiero que mi vida siga igual. Señor, yo quiero consagrarme más. Yo quiero pasar más tiempo en oración. Yo quiero pasar más tiempo en el estudio de la Biblia. Yo quiero, Señor, que tu promesa del evangelio eterno, de manifestar tu justicia, tu poder, tu santidad, se cumple en mi vida. Porque, Señor, te amo más que mi propia vida. Te amo más que estas cosas de este mundo. Y eso es lo que anhelo. Y van a hacer cambios definitivos durante esta semana para empezar a cumplir eso. Otros dirán, Señor, yo quiero, pero yo no tengo deseo. Yo no tengo ganas. A mí no me surgen las ganas, Señor. ¿Saben por qué es? Porque no has hecho de Dios tu prioridad.
La razón por la cual no servimos a Dios y vivimos nuestras vidas cristianas mediocres. Así que venimos a la iglesia, nos vestimos bien, terminamos con nuestra Biblia en la mano, pero el resto de la semana andamos como la gente del mundo, viendo las mismas películas del mundo, comiendo igual que la gente del mundo, haciendo todas las cosas como el mundo. ¿Saben por qué? No le sirves. ¿Sabes por qué no te entregas? ¿Sabes por qué no te consagras? Porque no lo amas. ¿Sabes por qué no lo amas? Porque no lo conoces. ¿Sabes por qué no lo conoces? Porque no pasas tiempo con Él. ¿Sabes por qué no pasas tiempo con Él? Porque tienes otras prioridades en tu vida. ¿Cómo puedes esperar a servir y amar a alguien que no conoces? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted haga de su tiempo prioridad conocer a Dios, pasar tiempo con Dios, lo vas a conocer. Cuando lo conozcas, lo vas a amar. Cuando lo ames, te vas a consagrar. Y cuando te consagres, le vas a servir. Y no va a ser una carga, porque esto no es algo pesado. Vivir para Dios es un deleite, es un gozo. Y si usted no tiene el gozo de vivir como hijo o hija de Dios, es porque no lo conocemos. Le voy a dar un versículo más. Oramos, cantamos y nos vamos. Este versículo que voy a compartir con ustedes, para mí es el versículo que me sacudió la vida cuando yo empecé a estudiar y entender el Evangelio de Dios. Es un versículo que me sacudió como ningún otro versículo me ha sacudido en cuanto a esto. Abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3. Usted tiene que leerlo conmigo. Primera de Juan, capítulo 3. Hermano y hermana, tome este versículo y grábeselo en la mente. Séllalo en el corazón. Ponlo en todas las paredes de la casa. Escríbelo, memorízatelo. ¿Cuál es la pregunta? Señor, ¿por qué sigo cayendo? Si tú eres omnipotente, si tú nos has dado tu espíritu, si tú nos has dado la promesa, Señor, ¿por qué hemos caído? ¿Por qué seguimos cayendo, Señor? ¿Por qué no puedo vencer? ¿Por qué sigo como prisionero de guerra y no puedo superar el poder de la lujuria, la pornografía, la mentira, el chisme, el orgullo, la arrogancia? ¿Por qué no puedo vencer, Señor? Primera de Juan, capítulo 3 es la respuesta. Versículo número... Déjame llegar ahí, no se me adelanten. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice así: todo aquel que permanece en Él no peca. Ahí está. Sencillo. Todo aquel que permanece en Él no peca, o en otras palabras, vive en armonía con su palabra. Cuando caemos, cuando no podemos ver victoria sobre nuestra naturaleza caída, sobre los deseos de la carne, cuando no puedo ver victoria, cuando veo que me estoy arrastrando todavía en el pecado, ¿por qué razón es? Porque no he aprendido a permanecer en Él como Cristo permaneció en Él. Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Yo reconozco que ante ti, Señor, yo estoy incapaz de vivir en armonía con tu palabra, con tu ley. No puedo, Señor. Reconozco y te pido, Señor, que tú impartas tu fe, tu poder. Ayúdame a tener la fe de Jesús. Ayúdame a confiar, Señor, como Cristo confió. Porque yo no puedo. No tengo nada, Señor. Y mientras más trato, más me caigo y me hundo. Pero aquel que permanece, ¿cómo? Aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es la clave? Aprender a permanecer en Cristo como Cristo permaneció en el Padre. Amén. Voy a hacer un llamado. Y este llamado es para gente brava.
En Puerto Rico decimos bravo, querido decir valientes. Este es un llamado para valientes. Si usted en esta tarde está luchando con un pecado o con varios pecados, usted está peleando, luchando con la pornografía, con la gratificación personal, con el chisme, con la mentira, con un adulterio, con un hombre o una mujer que no es tu esposa ni es tu esposo y no puedes controlarte. Si tú estás luchando con el orgullo, con ceder para perdonar o para pedir perdón, si tú estás luchando con un pecado, no sé cuál es, yo solo sé que tú estás luchando, porque yo también estoy luchando con el orgullo, con la ira, con ese carácter explosivo que cuando alguien te habla, tu esposo, tus hijos, le sales detrás para adelante y tienes un carácter que nadie aguanta y soporta. Si tú estás luchando con algún pecado o pecados en esta tarde y usted quiere decirle al Señor: Señor, yo reconozco que yo no puedo más. Yo estoy cansado de luchar y yo quiero que tú hagas y prometas y cumplas la lucha que tú quieres hacer en mí y por mí. Pasen aquí al frente. Pasen aquí al frente y díganle: Señor, yo reconozco que no puedo ceder, no puedo vencer. Pornografía, chisme, mentira, orgullo, vanidad, el deseo de que los demás vean tu cuerpo, el deseo de que los demás te alaben, el deseo de ser exaltado, el deseo de ser reconocido, el deseo de ser aplaudido. Nada de eso es de Dios. Ese es el orgullo. El orgullo y la carne es la que quiere recibir celebración, quiere recibir gloria, quiere recibir honra. Pero tú reconoces. Amén. Todos estamos luchando. Aquí no hay nadie exento de esta lucha. Y si usted cree que usted no tiene ninguna lucha, hermano y hermana, usted es el que más lejos de Dios está. Porque a medida que tú te acerques más a Dios, a medida que tú conozcas más a Dios por su palabra y tú abras su Biblia cada día con el deseo de conocerlo y le dices: Señor, quiero conocer tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ser transformado por tu poder. Y tú le digas Salmo 139, 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si usted hace eso cada día y usted contempla la gloria de Dios, cada día usted va a contemplar lo perverso y egoísta que somos usted y yo. Y cada día te vas a sentir menos digno y menos poderoso y con menos mérito para ir al reino de los cielos. Y ese es el camino de la salvación. Ese es el camino. ¿Cuántos dicen amén? Yo me uno a ustedes. Anoche les confesé que yo tengo mis luchas y mis batallas. Y muchas veces cedo ante esas luchas, ante esas inclinaciones. Y me da una vergüenza tan terrible. Pero ¿sabe una táctica que aprendí recientemente a hacer? Cuando venga la tentación. ¿Cuántos la quieren saber? Si no la quieren, no se la comparto. Yo la encontré y yo dije: gloria a Dios, ¿dónde estaba esto toda mi vida? Ahora cuando viene la tentación, cuando la carne me es provocada, cuando las concupiscencias son atraídas por las cosas del mundo y estoy por ceder ante ella y caer en pecado, ¿sabes lo que antes yo hacía? Oh Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza, Señor. No, ahora ¿sabes lo que digo? Señor, yo no quiero darle el gusto a Satanás, porque tú moriste por mis pecados, tú moriste por mí, y yo quiero glorificar y vindicar tu nombre. Que el ser humano en esta condición quiere consagrarse y dedicarte y vindicar tu nombre. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que esa tentación que me está azotando, Señor, la pongo en tus pies para que tú lo aplastes como la serpiente y me ayudes a contemplar tu gloria, a contemplar a Cristo dando su vida por mí. Y usted va a ver cómo esa tentación, recite un versículo de la Biblia o varios. Yo me recito el Salmo 53 completo. Canta una canción, un buen himno, y verás
como el poder de la tentación y el pecado se disipa cada vez más y más. Amén. Si la tentación sigue y todavía estás ahí, es porque no has sido todavía contemplando la gloria de Dios. Porque esa tentación es más poderoso que el poder de Dios para ti. Y tú amas más la tentación y el pecado que amas a Dios. Tienes que creer y aferrarte a esa promesa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar el himno tema. ¿Dónde están las chicas? Vamos a cantar el himno tema. Vamos a cerrar con una oración por nuestras peticiones, porque yo sé que usted está luchando. Yo sé que usted tiene sus batallas, porque yo también las tengo. Y estoy cansado de darle gracia y de que Satanás se regocije en mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que el universo entero y el mundo entero vea que Dios es bueno, que Dios es digno de toda gloria y toda honra, que Dios merece toda, que yo le dé toda mi mente, todo mi corazón, todo mi cuerpo, todo mi tiempo, todo mi matrimonio, todos mis recursos, todo lo que tengo y todo lo que soy, se lo quiero dar a Dios para que Él me diga cómo utilizarlo para su gloria y su honra. Todo. Amén. Vamos a cantar. Cerramos con una oración. Más de una señal se ve cada día al seguir la luz de la profecía. En su gran amor Dios sostiene el futuro y así nos guiará a puerto seguro. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Cristo viene a buscar a aquellos que aman más su venida, que aman más la santidad, que aman más a Dios que las cosas de este mundo. Por eso es que Él viene. Aunque mi Jesús conoce mi historia, confiando en su poder me da la victoria. Al escuchar su voz en su santa palabra, y cuando en oración mi corazón abra, mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y no tardará. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Mi Cristo vendrá y me llevará a la tierra nueva por la eternidad. Yo quiero estar listo a ir con Él a morar. Mi Cristo vendrá. Si usted verdaderamente está en serio, sincero y comprometido con querer que Dios cumpla su promesa del pacto eterno, de restaurar su santidad y su justicia en ti, quiere decir que desde hoy en adelante vas a tomar el compromiso y el plan de decirle: Señor, yo necesito un tiempo sagrado cada día, de pasar más tiempo en oración y más tiempo en el estudio de tu palabra. A raíz de esa relación con Dios,
te enamoras de Dios y luego nace y surge naturalmente servir y alcanzar a otros con el mismo amor que Dios te ha alcanzado a ti. Si usted está aquí y usted no sabe cómo orar, no sabe cómo estudiar, o tu vida devocional es seca, fría, sin gozo, te levantas ahí en la mañana a decir, ay Señor, dame un salmo cortito hoy para leer. Ay, el Salmo 119, Señor, no me castigues. Esa no es la mentalidad. Es la mentalidad de venir en la mañana y decir, Señor, estoy por pasar tiempo contigo, mi Dios. Quiero conocerte, quiero ver tu gloria. Quiero que me bendigas, Señor, quiero que me hables. Si vienes con la actitud de, ay, a leer, ya yo me sé esta historia, ya yo lo he escuchado mucho. Usted no está poniéndose en la posición para que Dios te bendiga. Y de Dios, no te conformes con un entendimiento superficial de su palabra. Pide y lucha por más. Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame a Cristo, muéstrame mi pecado, muéstrame tu amor. Si tu deseo es ese y estás cansado de tener tu vida devocional rutinaria, seca, fría, o no tienes vida devocional, me das tu correo electrónico que ya yo envié un plan de oración y estudio que yo desarrollé para que puedas ponerte en lugar donde Dios te necesita para utilizarte con poder. Si no me has dado tu correo electrónico, mi esposa y yo vamos a estar al final atrás, al frente, y usted me trae su correo electrónico o a ella o a mí, o puedes regresar a la transmisión en Amazing Facts Latino o en Unadeca, y ahí está mi correo electrónico, carlitosmunoz@gmail.com, y yo te lo envío. Y cualquier pregunta, cualquier duda en el transcurso, ahí voy a estar para ti. Amén. Yo llevo 10 años dando evangelismo público. Y yo tengo gente que de todas partes del mundo, todo el tiempo todavía me escriben, me envían preguntas con sus luchas y sus batallas. Pero yo los pongo en el plan, todos dicen, los que se ponen sinceramente, se afilan, todos dicen, he visto el poder de Dios en mi vida. No soy la misma persona, Dios me está transformando y Dios está haciendo un poder, algo poderoso en mí. Amén. Si es tu deseo. Si no, entonces hiciste buen teatro hoy. Pero ese teatro no te sirve de nada. Yo me voy a arrodillar. Si usted me quiere acompañar, puede hacerlo. Si se quiere quedar parado, quédese parado. No importa. Padre Santo, Padre Gloria. En esta tarde reconocemos, Padre, que hemos sido negligentes e inefectivos en cumplir la predicación y testificación de tu evangelio a nuestros amigos, familiares, vecinos, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo. Te pedimos perdón, Padre, pero en esta tarde, Padre, tú me has dado el mensaje para compartir con mis hermanos y mis hermanas sobre lo que es el cumplimiento final del evangelio. La sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y la sangre esparcida de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, donde imparte su vida en nosotros para que su misma vida la pueda vivir en esta carne muerta, en este cuerpo muerto, y revivirlo para tu gloria. Gracias, Señor, porque sé que en esta tarde, sé que hay aquí corazones sinceros que han reconocido que su vida es una vida de mediocridad, inefectivo. No están viviendo, están como una rutina, siguiendo la listita. Otros quizás ven victorias aquí y allá y gozos momentáneos, pero no el gozo y la paz que viene completamente y constantemente que vimos en Cristo Jesús en nosotros. Un gozo y un pensamiento y una mente que se enfocaba en dos cosas primero y por encima de todo: en vindicar y glorificarte y en la salvación de las almas. Padre, reconocemos todo lo que estamos aquí y pasamos demasiado tiempo haciendo cosas que no tienen valor alguno. A veces no son malas, pero no nos ayudan. Son simplemente tiempo vano y hueco. Ayúdanos, Señor, para que desde este día en adelante dediquemos más tiempo a pasar tiempo contigo en oración, en el estudio de tu palabra. A hacer de ti nuestra prioridad, de conocerte,
de enamorarnos de ti y de servirte. Todos los que estamos aquí reconocemos que no podemos por nuestros propios méritos. No hay forma de vivir en armonía con tu palabra, pero tu palabra dice que tú vas a cumplir esa promesa. Así que, Padre, hoy nos aferramos a esa promesa, a las promesas del pacto eterno, de que tú vas a manifestar tu justicia, tu poder, tu carácter, tu santidad en nosotros, como lo hiciste en Cristo Jesús. Pero ayúdanos, Señor. No nos dejes tranquilos, que para que eso se pueda manifestar, necesitamos la vida de consagración y dedicación que Cristo tuvo en ti. Tenemos que tenerlo en Cristo Jesús. Señor, llévanos con cuidado a nuestras casas, que no sigamos igual. Que esto no sea otra semana más, otro tema más, y que nuestras vidas sigan con esta conformidad y esta espiritualidad dormida que tenemos. Que tú puedas reavivar el fuego de tu espíritu en nosotros y resucitar estos cuerpos muertos en pecado para tu gloria y para tu santidad y para tu justicia. Gracias, Señor, por la bendición. Llévanos con tu cuidado y bendícenos. Y, Señor, tráenos de regreso a las 3 de la tarde para seguir aprendiendo cómo ser discípulos asombrosos. Gracias por la bendición, gracias por la dirección. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dígale que está a su lado. Dios quiere manifestar su santidad y su justicia